Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Al igual que en ocasiones anteriores, el último fin de semana del año estuvo marcado por los homicidios, hechos de violencia ocurridos en distintos puntos del país. Según los datos proporcionados tanto por Carabineros como la PDI, en total se registraron 14 asesinatos entre viernes y domingo. ¿En qué momento nos convertimos en esto? 14 asesinatos entre viernes y domingo. Bueno, los que ocurrieron en diversos contextos, ya sea posibles ajustes de cuentas, riñas, hechos de violencia intrafamiliar, la normalización de la violencia a estos niveles y el valor de la vida reducida a la nada. Matar por una riña, matar por una discusión. El valor de la vida. Hay sociedades donde lamentablemente hace tiempo lo vemos, pero que son sociedades que están en guerras civiles, sociedades donde tienen problemas, donde matar es prácticamente la resolución de un conflicto en una esquina. Bueno, no deberíamos llegar a eso, pero preocupémonos desde ya como sociedad completa, como sociedad completa. El valor de la vida es la esencia y la estamos perdiendo, estamos transando. En ese marco, la región metropolitana fue donde más crímenes se produjeron, con 7 homicidios este fin de semana. La mitad de los que ocurrieron en todo Chile. La tendencia se ha mantenido durante el año 2024, que además ha generado cuestionamientos al gobierno por parte de la oposición, que es algo habitual que ocurra, en cuanto a la aplicación de este plan Calle sin Violencia. Pero si esto lo reducimos a una discusión de oposiciones y gobiernos, lo único que vamos a lograr probablemente es esperar que haya una eventual alternancia en el poder para que nos dé oficialismo ante el primer crimen, porque si los crímenes ocurren de la manera que están ocurriendo en Chile, van a seguir ocurriendo. Porque, insisto, es la normalización, la incapacidad de enfrentarlo, la valorización de la vida que tiende a cero. Por lo tanto, es corto plazo si la política cree que va a sacar una ventaja siendo oposición, porque mañana o pasado va a ser a lo mejor gobierno y va a ser el otro el que hoy está en el gobierno. Y ese juego suma cero y suma menos que cero porque suma vidas perdidas por la violencia. Esa sociedad nadie, de derecha, ni de izquierda, ni de Arica, ni de Punta Arenas, la quiere. Pero nos tenemos que poner todos de acuerdo, hacer un gran contrato social para valorizar la vida y hacer lo necesario para que la violencia cese. No nos merecemos un país donde mueran 14 personas en homicidios en un fin de semana. Ese Chile yo no lo reconozco, estoy seguro que usted tampoco. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña en este último día del 2024, el último Vía Pública 2024, porque, bueno, mañana es el 31 y estaremos en otros menesteres a esta hora. Y es justo y necesario terminarlo de esta manera con Rodrigo Arellano y Nerea Palma. Rodrigo, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, y Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP. Gracias, Rodrigo y Nerea, como siempre, todo este año por estar con nosotros. Como siempre, como todo el año, encantado de estar acá, junto a Nerea y contigo. Sí, pues un gusto conversar, discutir, debatir, pero el cierre obliga a un resumen, mirar hacia atrás. ¿Qué se les viene a la cabeza en esos juegos 1, 2, 3? ¿Qué se les viene a la cabeza, Nerea? 2024, nómbrame un concepto, un nombre, un hecho, un algo. Bueno, evidentemente una de las cosas que sale primero, evidentemente que es el caso Monsalve. Monsalve para ti. Sí, no, a mí la muerte de Sebastián Piñera. La muerte de Sebastián Piñera. La muerte del presidente Piñera en febrero. Quería verle la primera reacción, pero ahora, por favor, desarrolle, como decían en la universidad. Eso, sí. Bueno, evidentemente que aflora el caso Monsalve, obviamente porque es uno de los casos, yo diría no solamente más emblemáticos de este año, sino que también en general de los últimos 5 años fácilmente de la política chilena, en términos del impacto que tuvo el caso, no solamente para un gobierno, sino que para una figura que tenía bastante proyección, esas dos cosas. Pero además en un año marcado por polémicas que figuras políticas importantes han visto envueltas. Es decir, por un lado Monsalve, pero también tenemos otros casos importantes. Tenemos caso Chadwick también con el caso Audios,
Tenemos también, además de todas las personas que están involucradas... ¿No te parecen comparables? No, estoy haciendo una narración, ¿cierto? Sencillamente la constatación. Exactamente, lo que ha no sucedido. Hay una priorización de... Ya. Tal cual. Katy Barriga, por ejemplo, también, ¿cierto? En el caso de otros nombres importantes que ha salido este año a la palestra. Y por lo tanto, Daniel Jadwe. Entonces, por lo tanto, este año me parece que se ha visto marcado por grandes figuras importantes de la política, han estado en la palestra por temas que o no están ligados a la política y que la han terminado perjudicando no solamente a su figura, a su proyección política, sino que a su partido, a su coalición, sino que además han perjudicado fuertemente a la imagen de la política, a la confianza en las instituciones, que ya está muy por el suelo en el caso de Chile, evidentemente. Desarrollo, señor Arellano. No, yo también o sea, voy a tomar un poco lo que dijo Nerea y después voy a retomar mi idea original. Claramente el Poder Judicial o la judicialización de la política fue protagonista este año. O sea, sí. Los coletazos, lo que quedaba del caso Convenio, las comisiones investigadoras, la ausencia de Crispi, el caso Audio, sin duda, que no solamente involucró a un exministro del gobierno del presidente Piñera y otras autoridades, sino que también finalmente involucró al Poder Judicial, al corazón del Poder Judicial, a la Corte Suprema. Recordemos que terminaron saliendo una directamente involucrada, como es Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, y también por las esquirlas del caso vinculados sí, a otros temas, probablemente el juez más relevante del Poder Judicial, que era el entonces ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Súmale también todo lo que significó el caso Monsalve desde el punto de vista político, judicial, de consignas, por el fondo, ahí también jugó un poco el tema de la consigna de creer siempre las acusaciones. Sí. Bueno, subimos que el presidente se entera una noche, le da permiso para que vaya al sur, le da permiso al subsecretario para que se presente de manera inexplicable frente a la defensa del presupuesto en el Congreso. Finalmente termina renunciando y una conferencia que yo creo que el gobierno no la quiere olvidar hasta ahora, terminó enredándose el discurso de la amiga Yo Te Creo. Entonces, una de las consignas de un gobierno feminista también tambaleó en esos minutos. Barriga, Jadwe, o sea, un año en que yo no recuerdo el Poder Judicial tan protagonista como este, pero desde mi perspectiva creo que el hecho político más relevante que marcó sin duda parte importante, sobre todo el primer semestre, fue la muerte trágica del presidente Piñera en febrero. Por varias razones. Una porque, por la forma en que muere un presidente de la República, muy vigente, recordemos que, estaba muy activo, incluso había estado conversando con el gobierno para asesorarlo por el tema de los incendios. Recordemos que había reunido parte de su gabinete para poder colaborar con el gobierno actual, justamente en un momento en que el país estaba viendo en la quinta región unos incendios terribles. Genera un remesón para Chile, vamos, para la política, que poco a poco se ha ido consolidando, creo yo, y marcando bien la figura de Evelyn Matei como continuadora del legado del presidente Piñera, pero los primeros meses sin duda había incertidumbre sobre lo que iba a suceder y en un momento para él que era bastante, expectante, o sea, había estado remontando. Yo creo que durante su gobierno tuvo una lamentable evaluación porque le tocó convivir con el estallido social, con una pandemia, un contexto bien particular. Y de a poco había ido de fondo a la ciudadanía valorando la gestión del presidente Piñera y lo vimos posteriormente de su fallecimiento. O sea, la recepción de la gente en las calles, el testimonio de las personas, la aceptación, ver a un gobierno que de alguna otra forma también hizo mea culpa de su actuación como oposición durante ese gobierno, ver al presidente Boric de guardia al presidente Camila Vallejo, yo creo que fue una imagen muy potente que marcó el primer semestre de nuestro país. Los escuché con mucha calma. El día antes del fallecimiento del presidente. Me lo topé en un lugar público al presidente Piñera y tuve la oportunidad de conversar un momento. No fue una reunión ni mucho menos. Y yo estaba de vacaciones y él también. Pero sí, fue muy impactante. Pero los escuché con mucha calma, esperando a ver si surge, y esto me temo que pasa mucho, no mencionamos, y esto nos critican ni mucho menos, porque a mí también me pasó la primera vez. Y quedé... Uno de los hechos más violentos que hayamos recordado en el último tiempo ocurrió el 27 de abril de este año, en Cañete. Hubo 2, 3, está por verse, ciudadanos chilenos que se dieron espacio para
acribillar a 3 carabineros para luego quemarlos, quedando carbonizados 3 carabineros, con lo que implica desde el punto de vista humano e institucional. Ese hecho es lo más monstruoso. Disculpen, nadie me ha preguntado, pero a mí me parece que el hecho más monstruoso, y que si no recordamos permanentemente eso sí que tiene bombas de racimo. Caso Monsalve, caso Hermosilla, caso esto. Todos tienen variantes, pero ese tiene una variante fundamental. Y además que son servidores humildes. Yo haría la siguiente pregunta. ¿Quién de nosotros se recuerda el apellido de uno de esos 3 carabineros? Bueno, yo no lo tengo anotado, pero lo tengo anotado el asesinato de los 3 carabineros. En cambio, Hermosilla, Monsalve, claro, el otro, no quiero nombrar más gente, pero esos 3 carabineros son servidores humildes que fueron valerosamente a meterse a la boca del lobo porque se sabe que ese lugar es peligroso, para defendernos a todos nosotros. Y los mataron y los quemaron. Un elemento adicional, o sea, yo coincido contigo, de hecho lo tengo como el crimen este año. Bueno, y tú partiste el programa hoy dando cuenta de un hecho lamentable, 14 fallecidos. Además, nos acostumbramos a tener fines de semana sangrientos, o sea, algo inédito en nuestro país. La violencia, el crimen organizado penetró lamentablemente en nuestro país, hace, como dijo Matías, desconocer un poco, pero sin duda el hecho vinculado al crimen también, a la delincuencia, fue el asesinato de estos 3 carabineros, que además fue un momento muy particular, y eso también le va a dar un contexto más político, más allá del hecho que sin duda es súper lamentable, condenable. Esto fue a puertas de la formalización del general Yáñez. ¿Se acuerdan que estaba a la semana siguiente se formalizaba? Fue el momento más crítico del gobierno en aprobación. Nunca antes, durante estos 4 años, ni siquiera el 4 o el 5 de septiembre, una vez que el presidente Boric, o el gobierno del presidente Boric, pierde el plebiscito, había tenido tan baja aceptación o aprobación este gobierno como lo fue días después del asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Por lo tanto, más allá del hecho lamentable, sin duda golpeó políticamente al gobierno, porque recordemos que después se postergó la formalización del general Yáñez, porque era bastante poco razonable descabezar, usando la teoría o la ¿cómo se llama? La doctrina Toa, de una vez formalizado a alguien, tener que dejar su cargo, hace que tanto la Fiscalía como el Ministerio Público posterguen la formalización de general Yáñez para octubre. O sea, fue un hecho sin duda, yo también coincido. Para mí, el presidente marcó un hito, pero desde el punto de vista del impacto, de la vinculación con el crimen, es de los más relevantes también. Sin duda. ¿Nerea? Sí, bueno, y no solamente eso, o sea, es decir, este año hemos tenido que lamentar el manejo, estar ante una situación, a tal nivel de situación con respecto al crimen, que yo no solamente lo he dicho en este programa, también lo he dicho en otros lados. Evidentemente que Chile es uno de los países de América Latina en donde las tasas de homicidio, por ejemplo, están mejores en comparación a otros países. Eso siempre hay que mencionarlo, me parece a mí. Y donde la brecha entre la percepción del crimen versus lo que es el crimen es de las brechas más grandes que tenemos en la región. Eso siempre hay que mencionarlo, me parece a mí, como para tener una cuota de realidad. Pero dicho eso, estamos en una situación, sobre todo durante y post pandemia, en donde al Estado de Chile y por lo tanto a los gobiernos de Chile les ha costado tremendamente dar respuesta ante estas situaciones que estamos viviendo, que objetivamente, no solamente en la región metropolitana, sino que en otras regiones de Chile han dado cuenta de un aumento en la criminalidad, un aumento en la tasa de homicidio y, peor aún, en los homicidios con mayor violencia. Y por lo tanto, me parece que ya para, digamos, cerrar este año y pensando en el año que viene, pensando en que el siguiente año se cierra un gobierno y que va a venir otro, ese es uno de los desafíos más importantes que va a tener el siguiente gobierno, independientemente de quién lo lidere, y que la verdad es que tal como están las cosas, las dos coaliciones tienen ideas relativamente similares, las dos principales coaliciones. Realmente no sé cómo se puede liderar ese proceso para poder subsanar esto. La violencia, la corrupción, la falta de transparencia nos han marcado este año, sin duda. Pero me gustaría que ustedes pudieran también
dar vuelta el retrovisor y mirar hacia adelante ahora. La proyección de lo que viene este año, que es un año final de un gobierno, los cortos en Chile, 4 años, y bueno, y cada coalición con su propio, ¿cómo decirlo? Con su propio panorama. Desafíos para hoy día vemos el Partido Comunista o un sector del Partido Comunista enfrentando al gobierno o exigiendo al gobierno, el republicanismo exigiendo a Chile Vamos, es decir, en todas partes se están cociendo habas. ¿Cómo proyectan ustedes el 25, Rodrigo? Oye, lo voy a proyectar, pero se nos quedaron 2 elementos a mí en el tintero que creo que son importantes. A los que nos gusta la política, uno de los hitos más importantes siempre son las elecciones. Sí. Claro, y tuvimos elecciones que son bien relevantes, las municipales y de gobiernos regionales. Y yo creo que estas, más allá del resultado, alguien puede celebrar, todos siempre sacan cuenta alegre porque son múltiples cargos, pero creo que marcó la regularización o la normalización de la política del país. Insisto, después de la crisis que vivió el país a partir de octubre del año 2019, los distintos intentos constitucionales y las elecciones posteriores, creo que acá se ordenó el naipe otra vez y regularizó un poquito la sensación política del país. En fondo, no hay un sector político que tenga 15 regiones con gobernadores regionales versus otra que tenga una. Hoy está mucho más dividida. No existen 280 comunas a favor de uno de los sectores políticos, sino que son 200 y 145. O sea, se regularizó la política desde el punto de vista electoral y eso abre, tomando el tema que tú señalas, las expectativas para un año que va a estar marcado y eso, a los que nos gusta la política es para bien, pero para los temas sensibles de políticas públicas, como la reforma a las pensiones, como la reforma eventualmente de ajuste tributario, como la reforma al sistema político, van a estar marcadas por este sistema de las vueltas contaminadas por las elecciones de noviembre presidenciales y parlamentarias. Por lo tanto, en los discursos de los actores van a estar siempre mirando desde lo que yo pienso, la perspectiva que van a tener electoral. Si logran de alguna otra forma reunir a su electorado duro y de ahí ver si son posibles de abarcar otro tipo de electorado. Por eso hoy parte del Partido Comunista, particularmente el sector de Daniel Jadwe, llama al gobierno a votar la reforma de pensiones, porque en la medida que favorezca a la industria de la AFP. Pues dice, nosotros vamos por otra cosa y si hay algo que favorece a la AFP, es todo lo contrario que nosotros queremos, así que mejor que se caiga y discutamos más adelante. Es un tema que va a estar marcado por el tema electoral. Y lo mismo el Partido Republicano, si es que todo... Si es que no va todo a la capitalización individual, lo votamos. Entonces va a estar absolutamente marcado. Y el último tema que yo creo que va a ser relevante, Matías, el próximo año, y es una palabra que volvió a aparecer en el discurso político durante el 2024. Maximalismo. No, crecimiento económico. Sí. O sea, es que en la discusión anterior apareció maximalismo en varias columnas y entrevistas este fin de semana, porque hay sectores maximalistas, o el todo o nada. Claro. Bueno, pero tienes tú toda la razón. Pero fíjate que yo creo que es una palabra, un término que durante los primeros 2 años este gobierno estaba completamente olvidado y que el presidente lo incorporó en su cuenta pública junto con los temas de seguridad que tampoco estaban muy abordados en su programa de gobierno. Entonces, de aquí de alguna otra forma la realidad ha golpeado un poco al gobierno del presidente Boric y le ha dicho, oye, seguridad es la prioridad de los chilenos y crecimiento económico es fundamental, o si no, va a ser probablemente el gobierno con menos crecimiento desde el retorno a la democracia a la fecha. Incluso, mira, recordando al presidente Piñera, el presidente Piñera en su promedio de 2 años, con estallido social, con pandemia, creció en un 2,4%. Este gobierno, utilizando los techos proyectados, puede llegar a un 1,7%. O sea, lo que significa para el empleo, para la inversión. Yo celebro que se haya incorporado al lenguaje político de este gobierno esa palabra porque creo que mejorar las condiciones económicas del país va en beneficio de todos. Nerea, proyección 2025. Sí, bueno, evidentemente que el 2025 va a estar marcado por la elección legislativa, por la elección presidencial en términos políticos. Ese va a ser el horizonte, evidentemente. Me parece que eso es lo número 1, lo número 2, lo número 3. Ese va a ser el desafío tanto para todas las coaliciones, pero fundamentalmente para la coalición de gobierno, para la coalición que está gobernando hoy día. No solamente se tiene que empezar a cerrar el gobierno y eso implica evidentemente empezar a hablar de lo típico de los legados. ¿Y cuál va a ser el legado? Evidentemente que el gobierno está apostando las fichas a la reforma de pensiones, donde evidentemente hay un desacuerdo dentro del gobierno, hay un sector, tú bien lo decías, del PC que no está de acuerdo que ese sea el legado tal como está actualmente.
el proyecto. Eso por un lado. Por el otro lado, el caso de Chile Vamos, la posible candidata presidencial, pero a todas luces bastante probable, Evelyn Matei, tiene todavía todo el próximo año por delante para la campaña, entonces eso tiene que abrocharse sí o sí. De lo contrario, hay que buscar otra carta que sea capaz de seguir la estela que deja detrás Evelyn Matei. Y en el caso... ¿Ves a alguien ahí? ¿Ves a alguien? En el caso de Chile Vamos, me parece que la figura de Evelyn Matei ha sido tan destellante que no ha dejado atrás alguna otra estrellita que sea capaz de generar luz propia. Y en el caso, cierto, de republicanos, evidentemente que buscar identidad propia más allá de los libertarios donde está apareciendo Johannes Kaiser, porque de lo contrario... En el fondo, el votante republicano, ¿por qué vota republicano y no vota por Johannes Kaiser, por ejemplo? Y ustedes ven en candidaturas, poniéndole nombre a las ideas, ¿qué es lo que ven? Bueno, me imagino que en tu sector ves a Evelyn Matei, como dice Nerea, muy avanzada, pero también candidato un año antes corre peligro, cualquier candidato, sí, sea obvio. Bueno, nosotros publicamos el día domingo una encuesta Panel Ciudadano UDD, donde hicimos una proyección de candidatos con todos los que legítimamente están con expectativas de serlo. Y de hecho le preguntamos a la ciudadanía si estaría dispuesta a participar en una primaria. Y una vez que dicen que sí, ¿en qué primaria? Y ahí le ofrecimos una serie de candidatos que son los que de otra forma han sonado. Y la verdad que yo veo la candidatura de Evelyn Matei muy sana y muy sólida. O sea, compitiendo contra Rodolfo Carter, contra Johannes Kaiser, ella marca un 70% de preferencia dentro de aquellas personas que dicen que van a participar en una primaria de centro-derecha de Chile Vamos, en este caso. Y a diferencia de otros años, yo veo con más tranquilidad la figura de ella, porque tengo la sensación que uno de los legados que va a entregar este gobierno va a ser la preferencia de los ciudadanos por alguien con experiencia. Con alguien que sepa, con alguien que haya demostrado más raíces en política que la verdad que hay personas sin tanta experiencia llegaron a gobernar, como lo fue el presidente del gobierno del presidente Boric y su sector, que la verdad que se encontraron con una primaria en que no tenía mucha expectativa y después con un gobierno que los pilló yo creo que de alguna forma de sorpresa. Y eso en algunas materias se ha sentido con mayor profundidad. Y en eso yo creo que Evelyn Matei corre con una ventaja frente a la ciudadanía bien relevante. Todos sabemos quién es, todos sabemos que fue ministra, todos sabemos que fue diputada, senadora, o sea, tiene quizás ese valor que yo creo que va a ser muy relevante en la elección de noviembre, muy fortalecido. Y eso yo creo que le da ventaja frente a los candidatos de su sector y eventualmente también en una primera vuelta compitiendo contra otras figuras del oficialismo o incluso también del propio sector de centro-derecha como José Antonio Caz. Nerea, ¿cómo ves resolviendo si es que se produce alguna tirantez en el oficialismo de cara a las elecciones del próximo año? Esa es una pregunta, me parece muy buena, porque sabemos que en general el Partido Frente Amplio y el Partido Comunista, por ejemplo, que son el corazón de este gobierno, se pusieron de acuerdo antes de la formación de este gobierno para la campaña, fueron juntos en la campaña, son parte del gobierno. Hoy en día sabemos que no son los únicos partidos que son parte del gobierno, pero lo que no sabemos es que si es que esta alianza entre ambos partidos se va a proyectar en el tiempo. Son partidos políticos que van a permanecer juntos, es decir, para elecciones legislativas vamos a esperar que siempre vayan en conjunto, siempre van a ser primarias para elegir candidatos presidenciales. Esas son preguntas que evidentemente nos tenemos que hacer y me parece que esta es un buen espacio para hacerlo, porque me parece muy plausible que dadas las diferencias que hay entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que a ratos se pueden sentir muy superficiales y mínimas, a ratos se pueden sentir muy profundas. ¿Tú dices la diferencia entre el Partido Comunista y el Frente Amplio o ese bloque frente al socialismo democrático? En particular ahora estoy hablando del Frente Amplio con el Partido Comunista. A ratos se puede sentir esa diferencia muy profunda, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de Venezuela. Y a ratos se puede sentir muy superficial. Y ahora no se me ocurre un ejemplo particular, pero en general podemos pensar que hay de los dos casos. Pero lo que sí es cierto es que el Partido Comunista ha hecho saber
al gobierno, particularmente al Frente Amplio, que no ha estado de acuerdo con situaciones que el gobierno ha hecho. En particular, ahora vemos un nuevo caso con la reforma de pensiones, y eso ha tensionado a los ministros y ministras del Partido Comunista que son parte del Poder Ejecutivo, y me parece que eso en general o puede poner en jaque la relación del Partido Comunista con el Frente Amplio a largo plazo, o bien esa es la forma en la cual se van a relacionar siempre y podemos esperar que esa sea la relación en general a largo plazo. La mejor noticia que esperan para el 2025 en materias políticas, que son las que nos interesan aquí a nosotros o nos convocan. Que se mantengan los brotes verdes que hemos visto a fin de año. Yo creo que hay demasiadas reformas pendientes para nuestro país, pensiones, en materia de seguridad, en materia de crecimiento, creo que va a ser muy importante, y la política. Y en eso va a ser fundamental y la invitación a los actores políticos, sobre todo en el Congreso, a discutir pensando en el país en los próximos 20, 30 años, en su hijo, en las futuras generaciones. Porque si pensamos en noviembre, en la elección inmediata o en el próximo ciclo político, probablemente las diferencias afloren y no lleguemos a ningún destino. Cuando uno piensa en las políticas públicas en el corto plazo, surgen las diferencias. Cuando las piensas a largo plazo, pueden entrar a dialogar, y yo espero que estos brotes verdes que hemos visto... ¿A qué brotes verdes te refieres? A la posibilidad de que haya acuerdos. Perfecto, perfecto, ya. A la posibilidad de que haya acuerdos entre los distintos sectores. ¿Ese es tu sueño 2025? Que tengamos una buena reforma de pensiones, que tengamos una buena reforma, ojalá, al sistema político, y ojalá que tengamos una buena agenda pro crecimiento económico. Nerea, ¿a ti cuál se te viene a la cabeza como la gran aspiración 2025 en materia pública, política? A ver, yo en general soy súper optimista en la vida, creo, pero sí, soy hincha de la U, así que yo soy optimista en general. Sí, pero ahora, bien optimista. Sobre todo en los últimos 5 años, diría yo. Pero bueno. Soy optimista. Pero ahora el último tiempo... Ahora, si te gusta el fútbol, puedes ir a sacarlo a poquito, pero si eres optimista, la U, está todo muy bien. Que hace mucho frío. Pero bueno, el punto es que el último tiempo he sido bastante menos optimista, por decirlo de manera más conservadora, y en general lo que yo esperaría es que se resguarden las instituciones democráticas, que pensemos, me quedó muy grabado algo que dijo el presidente el último tiempo, que es verdad, y no solamente lo dijo el presidente, lo han dicho otros presidentes atrás, que es verdad que las personas pasan, las instituciones quedan, y ahora le toca a este gobierno gobernar, pero va a venir un siguiente gobierno, y lo importante, al final de todo, es pensar, no es pensar qué rédito político tenemos que sacar, o cuál va a ser la cuña, cuál va a ser la portada, sino más bien en que el legado político que tienen que quedar para las siguientes generaciones. Pero la verdad es que yo no sé qué tanto estamos pensando en eso, para ser súper honesta. Rodrigo Arellano, Nerea Palma, muchísimas gracias, que estén muy bien, y gracias por haber estado en todo este año, pero queda tanto para adelante. Exacto. Y tanto que analizar y proyectar. Muy buenas noches, que estén bien. Buenas noches. Ya que se trata del último programa de este año, de esta temporada, y que ya hemos hecho revisiones y revisiones y balances y también proyecciones, qué duda cabe, ha sido un año muy marcado por el tema de la transparencia o de la falta de transparencia. Por eso hemos invitado a Bernardo Navarrete, que es presidente del Consejo para la Transparencia, a nuestro programa hoy. Bernardo, buenas noches, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la pregunta está ya planteada y cae de cajón, como se dice en buen chileno. ¿Qué balance se hace en materia de transparencia el año que acabamos o que estamos terminando? Bueno, el balance, primero vamos por los números. Si miramos incluso en serie de tiempo, desde la que existe el portal de transparencia y acceso a la información en 2013, más de 42 millones de visitas y 2,2 millones de solicitudes de acceso a información. El año 2023 proporcional a la cifra, pero pensemos que fueron presentadas 302.000 solicitudes de acceso a la información al Estado. Para quienes nos escuchan, dimensionen esto, es bueno el ejemplo español, que nos duplica en población, pero que tiene cerca de 1/3 de las solicitudes de acceso a información que tenemos nosotros en Chile. Bernardo, esto tiene que ver con que las personas creen en el sistema, creen en las vías de
que la institucionalidad plantea para conseguir más transparencia. ¿A eso te refieres tú que es una buena noticia, no? O sea, es una buena noticia porque es un instrumento con lo cual nosotros accesamos a la información y podemos ejercer control social. Y los periodistas son un buen ejemplo de aquello. Mucha de esta información que ha llevado a escándalos de corrupción ha sido a través del uso de los portales. Pensemos solamente en términos del caso de las horas extras, el caso, por ejemplo, de contrataciones cruzadas, el caso de las corporaciones municipales y así sucesivamente. Entonces, el balance es que tenemos instrumentos de acceso a la información. Pero distinto es cuando pensamos en la percepción de los chilenos. La quinta preocupación, de ahí en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, es la corrupción. El problema está en que cuando nosotros, a mí me toca como presidente del Consejo de la Transparencia, partir diciéndole a nacionales y no nacionales, particularmente extranjeros, que Chile no tiene una agencia nacional anticorrupción, tiene un Consejo para la Transparencia y Acceso a la Información. Si uno mira las encuestas de opinión internacionales de la OCDE, de Banco Mundial, Chile no tiene, en términos comparados, problemas importantes con otros países respecto a acceso a la información. Pero hay un quiebre muy fuerte entre la percepción internacional y la que tienen los chilenos. Y esa es la peor noticia que podemos tener. Porque cuando yo tengo una mala percepción, tengo una emoción comprometida de que el Estado no me entrega la información, que el Estado y sus funcionarios caen en la corrupción, desconfío de las instituciones del Estado, que hoy día están medidas en términos de encuestas de opinión en el suelo. Y cuando yo no confío en las instituciones, no les doy legitimidad. Y cuando no le asigno legitimidad a una institución, no voy a jugar con sus reglas del juego. Y esas ya son malas noticias. Y esta brecha que ves tú entre la percepción internacional que hay sobre Chile y la que tenemos nosotros, los chilenos, sobre nuestro país y nuestras instituciones, ¿esto es nuevo, es histórico? ¿Y cómo poder superarlo? A ver, es relativamente nuevo porque nosotros antes, pensemos que hace 10 años atrás, no era un tema que estuviéramos discutiendo en Chile. Incluso para muchos en ese minuto era innecesario crear una institucionalidad anticorrupción. ¿Y por qué yo asocio a la corrupción? Porque es importante cuando uno habla con los chilenos o con las personas de la calle, en los municipios, en el territorio, se encuentra con que cuando yo hablo de transparencia, acceso a la información, ellos están decodificando como corrupción. Eso como el primer punto. Entonces, ese gap nos tiene complicados. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo avanzar a construir? Primero, que efectivamente las instituciones hagan lo que tienen que hacer. No necesitamos más leyes. Esto sea de paso, porque tenemos más de 32 leyes y reglamentos. Tenemos la Política Nacional de Integridad Pública con más de 211 medidas, la Comisión Jaraquemada con 46. Entonces, a tu pregunta, tengo una enorme cantidad de leyes, reglamentos, propuestas de modificaciones que cuesta entender y aplicar. Pero a la vez también necesitamos que los ciudadanos entiendan que tengo instrumentos para accesar a la información, que ahí puedo controlar, que puedo preguntar, y que las instituciones tienen que hacerlo. Están obligadas a que, a pesar de las corporaciones municipales. Sí, Bernardo, tú hablas de esta herramienta, hablamos también de la credibilidad que los chilenos y chilenas tienen sobre esta herramienta porque la usan proporcionalmente más que otros países. ¿Es mejorable la herramienta de todas maneras, supongo, no? ¿Qué aspiraciones tienen ustedes como Consejo para la Transparencia para que se les dote a esta herramienta de nuevas capacidades? A ver, esa gran herramienta parte de un problema estructural que tenemos. Chile no tiene una regla general de transparencia para los tres poderes del Estado. ¿Ya? Debería tener una regla única para el poder legislativo, para el poder judicial y, por cierto, ya se está aplicando para el gobierno, para el poder ejecutivo. Pero disculpa que te interrumpa. ¿Cuál sería, a tu juicio, esa regla única? Que me imagino que la pones, te dices que debe ser única, ¿debería ser casi la más importante o la primera o no? ¿O me equivoco en eso? ¿Y cuál es? Es la primera. La primera regla general es que los tres poderes del Estado tengan una sola norma respecto a acceso a información con las restricciones propias que pueda tener cada poder. Por supuesto. Pero el poder legislativo, ¿no es cierto?, tiene áreas de opacidad de la cual tiene que hacerse cargo. Cuando queremos conocer los sueldos de los asesores, de los presidentes, de los secretarios de comisión, cuando queremos saber cuáles son los informes, incluso la pregunta central, bueno, ¿y qué hago yo cuando salgo del Congreso? Y así sucesivamente. Una regla general, un portal de acceso a los tres poderes del Estado. Tan simple como aquello. ¿Y por qué no lo tenemos si es tan simple?
Bueno, es una pregunta que es importante hacérsela a los otros dos poderes del Estado. Nosotros hemos planteado en distintas reuniones a parlamentarios y a gente del Poder Judicial de que un portal donde estén los tres poderes integrados sería una forma sustantiva, por lo menos, de hacer escrutinio público. ¿Y se oponen o no lo han hecho por negligencia o por dejadez? ¿O hay una oposición marcada? A ver, yo parto del principio de que el Poder Legislativo, por ejemplo, hacerse cargo también de que ellos han legislado para que el Poder Ejecutivo tenga restricción. El mismo espíritu tiene que estar en ellos. Es decir, yo puedo partir del principio de la buena fe, y me parece que así es el estilo con el cual los poderes tienen que manejarse. Pero solo radicar en un comité de ética el análisis de acceso a la información, el cómo se entrega y el cómo se disponibiliza, yo creo que es un ejercicio importante que los dos poderes restantes, judicial y legislativo, trabajen. Yo tengo la impresión de que una regla general, un portal general, es un paso adelante, algo que cuesta entender ya el año 2024. Pero formalmente, disculpe que no me quedó tan clara la respuesta en cuanto a si hay un rechazo, una resistencia formal del Poder Judicial y del Poder Legislativo a esta norma que tú planteas como la primera y la básica general para todos los poderes del Estado. Lo que pasa es que es importante que recuerde que la ley busca que el Consejo por la Transparencia, que tiene capacidad normativa, fiscalizadora y sancionatoria, trabaje básicamente en uno de los tres poderes del Estado, que es el Ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, central, regional y local. Pero la ley no nos habilita a nosotros para trabajar con los otros dos poderes del Estado. Entonces yo no podría calificar antes qué explica que los dos poderes del Estado, junto con el Poder Ejecutivo, se hayan puesto de acuerdo en esa regla general, que es que si yo en un portal, en el Poder Ejecutivo, puedo saber qué tipo de contrato, cuánta remuneración tienen, qué informes preparan, qué estudios se hacen, ¿por qué no aplicar el mismo principio? Los mismos si nos mirara un computador, diría, bueno, veamos las ventanas de datos que nos exige la ley si yo soy Poder Ejecutivo. Bueno, ¿por qué no trasladar la misma fórmula al Poder Legislativo y al Poder Judicial por las excepcionalidades del caso? Nada más y nada menos que eso. Bernardo Navarrete. Sí. Bueno, nos quedamos estacionados un segundo en ese tema de la norma general, pero volvamos a la proyección 2025 y, bueno, no solo los buenos deseos que tenemos todos, que seamos un país menos corrupto, un país más transparente, sino que los desafíos que tenemos como 2025 en esa materia. Yo creo que tenemos que avanzar en la Ley de Transparencia 2.0, que ha sido denominada aquella ley que lleva 6 años, esperando el Congreso que nos permita a nosotros, como Consejo de la Transparencia, avanzar en un principio que es muy simple. Donde hubiera un peso público es el derecho de los chilenos a saber en qué se gasta. Y ahí estoy hablando, y ahí estoy pensando claramente en organizaciones privadas, instituciones privadas que reciben financiamiento del Estado, que hoy día no son accesibles. Y cuesta entender que, piensa usted en las universidades privadas, en el sistema de construcciones u otras instancias en las cuales el Estado es un aportante sustantivo al financiamiento de esas instituciones. Es bueno el concepto donde haya un peso del Estado, no solamente en los organismos públicos, sino, por ejemplo, en una universidad privada, que tenga la obligación, al recibir ese peso, a partir del primer peso, que haya accesibilidad como en cualquier servicio público. Así entiendo yo que es la idea o el desafío. Lleva 6 años en discusión y no avanza. No. De hecho, nosotros hemos escuchado todos los años que se va a poner urgencia o suburgencia. Y hay temas que tenemos que hacernos cargo, porque ese espíritu de saber en qué se gasta el dinero público es parte de esa opacidad que genera toda suerte de interpretaciones negativas. De, bueno, ¿y qué hacemos con los dineros públicos? Entonces, esa es otra regla tan simple. ¿Cómo yo me puedo oponer a un principio que opera en la mayoría de las democracias modernas y sustentables, que es el saber en qué se gasta el dinero público, que es el discurso que uno escucha a la élite política del país, expresarse a propósito cuando hacen requerimientos o cuando hacen acusaciones y así sucesivamente? Y otra vez le preguntas, ¿quién se opone visiblemente? ¿Hay alguien que se esté oponiendo a eso? ¿Y por qué? Porque no tiene ni una lógica. Creo que si hacemos una encuesta,
el 100% de las personas dirían, obvio, que alguna institución pública o privada que reciba recursos del Estado que sea fiscalizable o que tenga la obligación de entregar información. Es de perogrullo. ¿Por qué alguien habría de oponerse y quién se opone? Bueno, primero dos cosas que son importantes. Yo creo que eso hay que preguntarse a la Comisión de Hacienda correspondiente y los parlamentarios responder a ello. Nosotros cada vez que hemos sido llamados a exponer nuestra preocupación por la Ley de Transparencia 2.0, que hay varios temas que son importantes, entre ellos, por ejemplo, que el Ejecutivo incluso plantea una norma que a nosotros nos parece del todo inadecuada, que es que nosotros tenemos capacidad normativa, es decir, le decimos a todas las organizaciones públicas cómo tienen que disponibilizar la información para velar por lenguaje claro, para que efectivamente esté todo aquello que tiene que estar y tenga un fundamento jurídico. Pero el Ejecutivo está planteando que que le llamamos instrucciones, pasen a control de legalidad de la Contraloría. Eso es como darse la vuelta larga. O sea, la ley nos da el principio de poder establecer normas obligatorias. Piensa usted en las corporaciones municipales que hoy día estamos empujando para que entren al portal de transparencia, para que los chilenos sepan en qué gastan. O sea, cosas tan simples como lo que pasó en Las Condes, lo que pasa en Vitacura u otras municipalidades, y da lo mismo del sector político que sea, sino que básicamente poder saber en qué se gastan estos recursos públicos. Pero lo que estamos encontrando es que la ley nos da una facultad que el Ejecutivo nos quiere quitar por la vía de una norma específica, de una indicación dentro de la ley. Entonces cuesta entender de repente la coherencia entre lo que yo quiero avanzar respecto a lo que tengo. Ahora, su pregunta es la del $1.000.000. Yo quisiera saber, porque todos quisiéramos saber, ¿por qué no avanza un proyecto que la misma lógica suya en sentido común es el principal problema? Perdón, en temas municipales, bueno, es del sector público. Ustedes sí tienen acceso, o más bien la ley de transparencia sí corre ahí, ¿no? Porque hemos sabido que las municipalidades, lamentablemente, hay un espacio amplio, un espacio amplio de irregularidades. Eso hace años lo venimos viendo. ¿Ustedes tienen acceso total, o más bien, ustedes disponibilizan a través de este portal para todos los chilenos la transparencia total de información? Sí y no. En el caso de las municipalidades la ley es taxativa y lo tenemos desde el 2009. Las corporaciones recién hace 2 años. Piensa usted que hay corporaciones que tienen 50 años, 40 años. Oye, ahí hemos visto que es realmente una caja de Pandora, una cosa muy oscura. Y lo es porque además, normalmente, salvo la Corporación de Desarrollo de Santiago, las corporaciones son presididas por el alcalde. Corporación de Salud, puede ser de Educación, puede ser de Deporte, puede ser de Educación, mientras sean corporaciones y no departamentos dentro del municipio. Bueno, por un dictamen de la Contraloría General de la República y por resoluciones posteriores de la Corte Suprema, las corporaciones se vieron obligadas a empezar a iniciar su proceso de incorporación a los portales. Es decir, estamos hablando, piensa usted, que nosotros tenemos 15 años como Consejo de la Transparencia, pero las corporaciones recién hace 2 años están empezando a subir su información. No todas. Estamos tratando de ir a decirle a los alcaldes, hágalo, ya tiene, ¿qué más necesita? Una nueva ley, una nueva instrucción, porque además si no lo vamos a sancionar. Entonces, claro, cuando uno habla de montos, piensa usted que hay municipalidades que sus corporaciones manejan más presupuesto que muchas de las que el promedio dependen del Fondo Común Municipal. Hablando de cifras siderales que además, dicho sea de paso, se manejan con contratos privados. Entonces yo le fijo la renta. En el mundo del municipal yo tengo que estar ajustado a un criterio de grados. No me puedo pasar de esos grados. Pero aquí pueden duplicar los grados, existían contratos cruzados, todo aquello que las investigaciones que se han hecho a las corporaciones nos están mostrando hoy día. Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, muchísimas gracias por atendernos esta noche y que tenga muy buen año. No, para ustedes, feliz año. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca: vuelve a subir el sueldo mínimo. ¿Cuál es el nuevo monto? Revíselo ahí en 24horas.cl. Y déjeme hacerle una invitación. En nuestro canal de YouTube de TVN, 24 horas, hay una entrevista que nuestro equipo, me tocó estar allí, el privilegio de estar allí, hace 2 años, le hizo una larga entrevista
a Jorge Lanata, un periodista formidable, valiente, que enfrentaba al poder y los abusos del poder vinieran de donde vinieran. Ha muerto Lanata hoy, 64 años, problemas de salud, tenía una salud muy, muy difícil hace mucho tiempo. Lo entrevistamos en una conversación larga. Ahí está, mira, ahí está Lanata, una conversación larga que vale la pena revisar porque pasa por Latinoamérica, pasa por la política, pasa un poco por Chile, pasa por nuestros devenires culturales en Latinoamérica y la imposibilidad o la dificultad de progresar al desarrollo para nuestras poblaciones. Bueno, vale la pena escuchar a Lanata, vale la pena recordar a Lanata, vale la pena valorar a un tipo como este. Lo invitamos en nuestro canal de YouTube, está en nuestras redes sociales, hay pedazos, hay partes, hay fragmentos de esa entrevista, porque vale la pena revisarlos y quedar pensando y este humilde homenaje a Jorge Lanata. Bueno, revisamos el informe del tiempo, más bien el pronóstico para Santiago en los próximos días. Bueno, terminamos el año mañana con 32 grados de máxima probable y una mínima de 14, cielo parcial. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Matías del Río, muchas gracias. Te quiero pedir disculpas por esta interrupción. Muchas gracias. Gracias, chicos. A nombre de todo el equipo, para quienes no saben, queremos agradecer estos años que lleva Matías junto a nosotros. Este es tu último día pública, día pública del año, pero último día pública tuyo tampoco, también, perdón. Pero sigues aquí con nosotros en TV, en el Estado Nacional los domingos, pero de verdad, a nombre de todo este equipo, muchos más también, hay gente que está ahí en la sala de dirección, gente que está ahí en emisión, en continuidad, camarógrafos, conductores, de verdad, a nombre de este equipo, un agradecimiento enorme por estos años aquí. Gracias. Oye, mira, una anécdota, esta camisa que me queda un poco ajustada, no sé si te acuerdas, Matías, pero perfectamente. Esta me la regaló precisamente Matías. Y de verdad, un gran compañero. Solo palabras de agradecimiento, aprendimos mucho contigo, así que gracias por todo. Muchas noches, aquí trasnochamos todos y después de 18 años haciendo la noche, quizás por la edad es recomendable bajar un poco y estar en otros horarios. TVN, que puro agradecimiento, llegar a todo Chile en esta pantalla. Yo cuando llegué dije, es llegar a Colo-Colo. Yo soy de la Católica, pero Colo-Colo es Colo-Colo. Y llegar aquí está. Así que sigo jugando en Colo-Colo. En otros horarios estaremos los domingos con Alcón y Santa María en el Estado Nacional. Pero la noche es mi hogar. Tendré que dejar la noche, que es mi hábitat de murciélago, pero informar y estar con ustedes. Como me dijo una señora una vez, con mucho cariño, me acuesto con usted todas las noches. Señora, muchísimas gracias. A TVN el agradecimiento y, bueno, como siempre, muchas gracias por venir. Chao. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Is